Los negocios de cercanía no van a padecer ningún tipo de cierre porque la gente además tiene que seguir consumiendo, comprando sus cosas y lo único que nosotros estamos buscando es evitar la aglomeración de gente. En los shoppings ese problema existe. Pero mañana lo vamos a tener todo eso bien definido y bien resuelto. Y el problema de las cuarentenas generalizadas tiene que ver también con que hay mucha producción que la Argentina necesita. Por ejemplo, la producción alimentaria. Si yo paro durante 14 días la producción de alimentos, voy a generar un enorme conflicto en la Argentina. Buen día, amigos. Buen día. Qué raro todo, ¿verdad? Bueno, pero hay que asumirlo, hay que entender. Costó convencerme anoche por parte del equipo de producción que no podía ir a la radio. ¿Cómo que no podía ir? Bueno, hay un protocolo de la radio que van a respetar todos. Los que tienen más de 65 años no pueden estar trabajando. Hay una especie de licencia obligatoria. Ni siquiera una especie, una licencia obligatoria. Te tenés que quedar en tu casa a hacer el programa para no convivir con la gente de la radio. Y le digo, ¿y qué pasa? Hemos pasado a tener sarna los que tenemos más de 65 años. Esa era la discusión anoche con el equipo de producción. Y no, pero no podés porque sos factor de riesgo. El tema complementario era, y entonces cualquier persona de 65 años que vean por la calle, alguno le va a gritar alguna cosa inconveniente porque es poco menos que un asesino suelto, alguien que esté andando por la ciudad, porque no, si no se puede trabajar, ¿para qué salir si ni siquiera hay entretenimientos, ni nada por el estilo? Y uno va adaptándose. Después Aliberti, al que vamos a escuchar con unas ideas magníficas en algunos momentos, sobre el hecho de lo que para él también significa, por estar en ese sector de riesgo, no poder ir a trabajar. La cuestión es que se han tomado medidas, uno puede pensar, y lo pienso, que son exageradas, pero el asunto era entre medidas exageradas o las que se puedan quedar cortas. Entonces hay que optar por las medidas exageradas. Uno dice, todo eso es una gran locura, porque de verdad que todavía atañe a muy poca gente. Bueno, pero puede ocurrir que suceda para muchísima más gente, porque acá hay una gran capacidad de propagación. Lo cierto es que desde el primer momento del coronavirus hasta ahora, 57 casos no parecen ser una brutal propagación. Y también es verdad que uno debería aquilatar cuáles son los problemas que tiene la enfermedad, que son aquellos parecidos a la gripe, que confundida o complementada por otro tipo de enfermedades provoca la muerte, porque ni el 3%, estaba leyendo, creo, lo digo de memoria, después me van a ayudar Cintia y todo el equipo de producción con Paula Orman, Alan Longi y Julián Capazo, que se vino para acá, a los números en todo el mundo, y me parece que hay coincidencias. Si mal no recuerdo, en España tenían 7.000 y pico de casos, con 288 muertes. Estamos en un 3% de lo que es la muerte con el coronavirus. No me parece que esto sea superior a muchísimas otras enfermedades, más bien inferior. Pero la idea del coronavirus está notablemente asociada a la muerte, también por la gran promoción que tiene cada muerto, sin que se analice por qué muere, porque muere por el coronavirus, o muere porque además tenía diabetes, porque estaba en una condición en que cualquier otra gripe también le hubiese provocado este daño. Yo creo que esto de los 60 años, yo dije 65 en algún momento para estar un poco más cerca, porque ahora quedé como recontrafactor de riesgo con 60 años como límite. Hay que discutir con uno mismo. Cuando nos encontramos decimos cosas, me parece que algo similares a estas que yo estoy tratando de recorrer, mi propia conversación con el equipo de producción, procurando convencerme, y después incluso señalando, ¿sabés cómo te van a tomar lo que te dije? Lo que te dije son los que siempre ponen el otro día La Nación. Me puso con un largo artículo porque yo había dicho que yo iba a hacer mi vida mientras me fuera posible, que no quería sentirme acorralado por el coronavirus, que yo me siento muy bien y que sí iba a ser muy consciente de ante cualquier elemento que fuese peligroso o anunciando alguna cosa,
iba a tomar las medidas en función fundamentalmente de las otras personas, porque la verdad es que no le tengo miedo ni siquiera a contraer el coronavirus, en el sentido que pienso que no es mortal, que no necesariamente es mortal para las personas que de momento, lo puedo decir, estamos con una buena salud, que, bueno, el hecho de ustedes escucharme diariamente desde hace tantos años sin faltar nunca, determina que he tenido buena asistencia de esa aureola que a veces nos envuelve a favor o en contra en términos de salud. Pero en la discusión también estaba eso, que seguramente se iban a afiliar a que desobedecía por individualismo el sentido colectivo que tiene todo esto. Y es verdad, hay una cosa del colectivo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a estar toda la mañana hablando de estas cosas, es probable, tengo que evitarlo si es posible, que en algún momento haya una cierta redundancia. Las noticias dan vueltas, pero son las mismas, uno las ve en los títulos de los diarios como Página 12, en los zócalos de la televisión, mejor prevenir, suspensión de clases por 2 semanas, se entregarán viandas en las escuelas, cierre de todas las fronteras por 15 días, licencia para mayores de 60 años, suspensión de espectáculos artísticos y deportivos masivos. Yo me tiré un lance anoche, fui a ver a Genovese, al Borges, pensando que a lo mejor estaba abierto y no, tenían la puerta entreabierta para que los parroquianos que llegáramos tuviéramos una información detallada. Es decir, se está suspendiendo todo. El otro día el CAF, y a cada lado que uno va, al teatro, etcétera, se encontró con las puertas cerradas porque como todavía no había tiempo de cierre, yo me jugaba esa posibilidad en la salida. Pero no, está todo cerrado. Suspensión de espectáculos artísticos y deportivos masivos. Ahora, quiero hablar con la gente de teatro, porque dice masivos. El teatro al que yo concurro, por ejemplo, el Teatro Independiente, al que más voy, son teatros de 60 personas, 70, 50, 40. ¿Cuánto es lo que está autorizado? Porque la derrota es muy grande para la sociedad. Y cuidado, que así como se puede estar 2 semanas, también pueden ser meses, si la situación mantiene su propagación. Es clausurar la vida, nada menos, y generar la imposibilidad de vivir de otra manera. El que no se muera de coronavirus terminará muerto de hambre. Hay muchísima gente que deja directamente de recibir un salario que le permita sobrevivir. Y esto es también sumamente peligroso. ¿Por cuánto tiempo se puede extender? Yo me hacía la ilusión, mientras leo que me faltaba decir horarios especiales de atención para mayores en centros de salud y banco, cierre de los parques nacionales, se reúne el Gabinete Económico y Social, van a analizar cómo disminuir el tránsito en el área metropolitana, se estudiará un aumento de la AUH, se definirán los detalles de cada medida, que esto sea una prueba. Es decir, ahora, desde este momento, tomémonos una semana o 2 para ver qué pasa. Si la propagación mantiene el ritmo anterior, es que esto no habría servido. Si decrece, si efectivamente con el correr de los días, yo lo que digo 7, a lo mejor estoy ansioso, aceptemos 14, pero en algún momento tiene que haber una revisión de todo esto, tiene que haber un análisis. La responsabilidad del gobierno tiene 2 sentidos, tiene el de mejor prevenir, como dice brillantemente el título de Página 12, que lamentarse después, y esto hay que asumirlo, esto tiene necesariamente que ser así. En un ratito voy a hablar con Daniel Gozán, que es una de las personas que más confianza inspira en todos estos temas de la salud. Será muy interesante seguramente todo lo que tenga para decirnos, y vayamos recordando lo que explicó el presidente en una cuarentena, sobre una cuarentena generalizada, que podría ayudar en todo este panorama que se presenta con este fantasma, con este enemigo invisible y por tanto tan peligroso que se vuelve el coronavirus. Los
negocios de cercanía no van a padecer ningún tipo de cierre, porque la gente además tiene que seguir consumiendo, comprando sus cosas, y lo único que nosotros estamos buscando es evitar la aglomeración de gente. En los shoppings ese problema existe, pero mañana lo vamos a tener todo eso bien definido y bien resuelto. Y el problema de las cuarentenas generalizadas tiene que ver también con que hay mucha producción que la Argentina necesita. Por ejemplo, la producción alimentaria. Si yo paro durante 14 días la producción de alimentos, voy a generar un enorme conflicto en la Argentina. Por su parte, hay que tener en cuenta también la preocupación que tienen muchos respecto a cuánta gente podría entrar al país, y eso ha sido cortado, pero también hay gente que llega por avión, no solamente por tierra, y cuál es el tratamiento que se recibe en ese sentido por parte de la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Cariñano. Lo que tenemos que llevar es tranquilidad a todos los argentinos que están en el exterior, que van a poder volver a Argentina. Porque ¿qué significa el cierre de fronteras que está estableciendo el presidente? Que va a salir en un decreto a partir de mañana y que se va a hacer efectivo a partir de la publicación de ese decreto. Significa que todo argentino o extranjero residente en la República Argentina va a poder seguir ingresando. Lo que no va a poder ingresar al territorio de la República Argentina es cualquier otra persona de otra nacionalidad, directamente. Hay que insistir, por supuesto, con cuáles son las medidas que se han adoptado. Se ha dispuesto suspender las clases en todo el país, como les dijimos. El gobierno va a disponer de estas licencias especiales de las que estoy gozando en este momento. Es difícil asumirlo. Respecto a los trenes y subtes, dijo el gobierno que es algo en lo que ya empezó a trabajar. Tiene que ver con el mayor problema, que es la circulación humana, porque también se dan algunos contrasentidos. Vivimos tomando contactos igualmente con otras personas, y ni hablar lo que significa el tren. El tren Roca circula en todos los ramales con esquema horario de domingos y de feriados. Esto lo comunicó la gente de Trenes Argentinos. Los pasajeros de la línea Roca circularán a partir de hoy con esquema de horarios de domingos y feriados. Esto también es interesante. El cierre de parques nacionales, el cierre de los cines y de los teatros. El fútbol sí, el público no. Toda la gente que juega al fútbol va a su casa y toma contacto con sus padres, con sus abuelos. No todos viven en el target 40 años, 30 años, 20 años. Y entonces se producen algunos contrasentidos que a uno por lo menos lo llevan a discutir, aunque sea consigo mismo. El cierre de los shopping, pero no los comercios de cercanía, quiere decir que hay toda una especie de lotería dando vuelta. Uno no necesita que haya 400.000 para el contagio, 40 serían suficientes, y sin embargo se establecen ese tipo de determinaciones. También alguien podrá decir, bueno, pero con 40 tenés solo 40 posibilidades, y con 200.000 tenés 200.000 posibilidades de cruzarte con una persona, aunque en una multitud uno sigue estando entre 40 personas, es parte de una multitud. Mire, es una corriente interminable, una progresión constante de la conciencia, que le va seguramente a sacudir a todos. Ustedes estarán al mismo tiempo que se discrepa o se está de acuerdo con lo que se dice, haciendo su propio recorrido. El torrente del pensamiento, aquello de lo que hablaba Bergson, ahora queda demostrado como nunca, porque parece que la cabeza no para de argumentar y contraargumentar. Por eso es bueno ayudarnos con quienes van definiendo algún tipo de ideas, como Eduardo Aliberti. Y ese dispositivo mediático se monta en la salvación individual, en la despreocupación por la suerte del otro, en el egoísmo como motor. Y claro que eso es ideológico. Todo es ideológico. El concepto de solidaridad está en crisis en estas sociedades fragmentadas. ¿Y a eso qué le respondemos? ¿Que el virus no es de derecha ni de izquierda? ¿Que importa únicamente que nadie nos tosa al lado?
¿A cuál normalidad volveremos cuando la pandemia se extinga? ¿A la de las políticas que saquearon los sistemas públicos de salud, como ahora se descubre en el propio centro de los países desarrollados con pánico a no dar abasto? Estaba buscando algo de Byung-Chul Han sobre esta cosa también de cómo se da el individualismo, etcétera. Lo voy a dejar para un poquito más adelante, porque quiero saludarme con Cintia García. La García está ahí, la García es joven, la García es piba. Buen día. Buen día, Víctor, qué extraño, está el estudio, estamos Fernando Borrón y yo acá adentro, a más de 1 metro de distancia, con alcohol en gel de por medio. Te cuento un poco lo que pedías, ¿no? Estamos hablando de esta enfermedad, el COVID-19, que afecta a más de 160.000 casos de contagio en más de 150 países del mundo. La mayoría, poco más de 81.000, se encuentran en China, donde se registraron 3.217 muertes por esta causa. El tema es que la cifra de decesos en todo el mundo ya supera los 5.000, los recuperados 65.000. Fuera de China se han confirmado casos en más de 150 países, incluido España. España es el segundo país de Europa y el cuarto del mundo con más casos, por encima de los 8.700, y es especialmente preocupante, obviamente, la situación en Italia, que supera los 24.000 contagios y es el país con más casos y más muertes después de China. Bien, en cuanto al seguimiento de los datos, después se puede hacer un recorrido, aunque es un poco ocioso, porque hay algunos porcentajes, el de Italia me parece que es un poco más alto, de muertes, que tiene relación con las edades, por eso es que a los de más de 60 nos han mandado a casa, y estará bien porque no todos los que tienen más de 60 están en la mejor condición, y es cuando empiezan a flaquear ciertas posibilidades. Lo voy a saludar a Fernando Borroni, que también me mandó un mail pensando que yo quería ir a la radio, y efectivamente era así, y ayudando al grupo a convencerme de quedarme en casa. Por supuesto que esto iba de suyo, que tenía que suceder, porque los argumentos son muchos, entre otros, que el tema es obligatorio, y además estaba el protocolo de la propia radio. Con toda franqueza, no me siento ni amenazado ni en peligro, no lo puedo sentir, no me lo puedo inventar, pero el resto de mi familia, las personas más jóvenes de mi familia, hija, con sus nietos, etcétera, están como contra un rincón, mientras por la ventana entra un King Kong que además es invisible. A mí no me gusta eso, no lo puedo sentir de esa manera, y me gustaría colaborar en otra cosa, pero al mismo tiempo, si en efecto estas medidas son las que nos van a ayudar a que rápidamente disminuya la cantidad de personas afectadas y por consiguiente también las personas que pueden por otras complicaciones estar en riesgo de muerte, y bueno, será mejor. A mí me sigue pareciendo un número muy modesto el de 50 y pico de casos en 45 millones de habitantes, pero ese número puede de pronto, por culpa de estar en la calle, me digo que en vez de 55 salte a 500 en 2 días, y después a 1.000, a 2.000, y ya estamos hablando de otra situación y estaremos hablando de 60 muertos. Bueno, esto es una posibilidad que hay que plantearse. Los saluda Fernando Borroni. Buen día, Víctor Hugo, un fuerte abrazo. ¿Sabés qué pensaba para la columna de hoy? Emmanuel Macron, presidente de Francia, se dio cuenta que la salud pública, que el estado de bienestar no es un costo, no es una carga, sino que evidentemente era algo que había que prestar atención. La pregunta es, a partir de esto, el día después, cuando esta pandemia acabe, ¿tendremos otra sociedad, pero en términos mundiales? Es muy romántico pensar esto, debemos ser escépticos porque en realidad el modelo culturalmente ya ha ganado. Bueno, reflexionar un poquito en ese sentido a partir de esta pandemia. Somos por y para el otro, siempre, con o sin virus, aunque mucho más ahora. Amamos, abrazamos, cobijamos, alimentamos, enseñamos, aprendemos, vamos y venimos, subimos, bajamos, llamamos, pedimos, gritamos, viajamos.
nos alimentamos, trabajamos, curamos, contenemos, escuchamos, damos, cantamos, bailamos, nos emocionamos, siempre con y por el otro. Todos y cada uno nos entrecruzamos en un circuito virtuoso, y para que esa dinámica se proyecte tenemos que cuidar y cuidarnos. Somos por y para el otro nos completa, lo necesitamos y a su vez el otro nos necesita. En Caimi a las 6, en su habitual comentario editorial de las 8. Es decir, todas las voces van hacia el mismo lugar, tratando de ser racionales, comprensivos, generosos, solidarios, e invitar de esa manera a que todos nos comportemos de esa forma. Será pasajero. El tema es, la pregunta es ¿cuánto tiempo se puede vivir así? Porque no es un tipo de vida al que uno pueda adaptarse con rapidez, el tiempo del encierro. Muy bien lo deben estar pasando los que habitualmente trabajan en su casa, que tiene a miles de personas en esa franja. Están habituados a hacer el trabajo desde la casa. Yo me siento un poco, nuestro trabajo necesita de la mirada de la relación con el negro Altieri, con cada uno de las personas con las cuales que estamos en contacto, como con Cintia, por ejemplo. Víctor Hugo, nos estamos mirando a la distancia. Vos planteabas el tema de Italia y dejabas entrever las causas de la mortalidad, ¿no? Bueno, la peor jornada para Italia fue ayer, 368 muertos en un solo día. ¿Qué revela esto? Revela la capacidad de diseminación de este virus, que tiene una posibilidad de contagio enorme, masiva, porque no hay vacunas, no hay antivirales, no hay anticuerpos en el organismo. Ahora, ¿cuál es el punto? El tema es la saturación de los sistemas de salud. Explotan los sistemas de salud. Por eso las medidas de prevención pueden resultar extremas. De hecho, ayer en la conferencia de prensa Alberto Fernández dijo medidas drásticas para salvar vidas, porque tal vez no sea tanto el nivel de mortalidad del virus, que sabemos que es bajo, que sabemos que afecta a determinadas poblaciones, porcentajes de la población y entidad poblacional, sino que estallan los sistemas de salud y esa es la necesidad preventiva. Está en línea el doctor Daniel Gozán, que es el ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires. Doctor, gracias por atendernos. ¿Por dónde quisiera usted empezar? Lo que le pido que sea una charla tranquila de su parte, porque sabrá usted mucho más qué preguntas no se puede formular para darnos respuestas que nos sirvan a todos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como bien estaba diciendo Cintia, las estrategias tienden a hacer que la demanda de los sistemas de salud no sea explosiva. ¿Por qué? Porque van a estar ocupadas todas las camas con gente que tiene coronavirus, si todo esto se produce de golpe, y una persona que tenga un infarto no va a poder ser atendida, no va a poder ser atendida, una persona que tenga un accidente vascular, cualquier tipo de emergencia, no va a poder entrar en el circuito porque están todas las camas tomadas. Esto es lo que vemos en Italia, es lo que vemos que está empezando a pasar en España, y entonces de lo que se trata es de modular la velocidad con la que se instalan los casos, ¿no? Todos sabemos que esto es una pandemia y que por lo tanto no va a haber país exento de que entre el virus, porque esa es la característica de este tipo de virus. Entonces, de lo que se trata es de cuidar lo máximo el ingreso de pacientes a los sistemas sanitarios, agregar capacidad de respuesta, pero cuando los números son tan grandes, cualquier capacidad de respuesta se vuelve chica si no modulamos ese ingreso de casos. Fíjese, Italia tiene un buen sistema de salud, Francia, Inglaterra, son países que se destacan por sus sistemas de salud. Bueno, Inglaterra ha tomado otra estrategia, ¿no? Que veremos también cómo sale eso, va a ser todo un dato y si continúa en esta estrategia, porque ha tomado la estrategia de proteger fuertemente a las personas mayores de 65 años y a las personas más vulnerables, y que el resto de la sociedad se contagie, digamos, que siga trabajando, que vayan a las escuelas y genere lo que se llama una inmunidad de efecto rebaño, porque esa población que por sí no es de riesgo y por lo tanto va a tener una bajísima tasa de mortalidad, se inmunice
y entonces por efecto rebaño luego el virus pierde su capacidad de acción. Veremos qué sucede en Gran Bretaña si es que continúan con esta tesitura. Digo esto para también marcar que estamos ante una situación en donde países del primer mundo, muy desarrollados y con un muy buen sistema de salud, deciden una estrategia que acá sería inaplicable, ¿no? Pero no por otros motivos, digamos, sería inaplicable, por el tipo de sociedades que tenemos, del sistema de salud que tenemos, etcétera. Quiero decir con esto que no hay una sola respuesta, porque estamos ante un virus nuevo, hay que ver cómo, ya sabemos bastante de ese virus, pero nos falta conocer mucho, no sabemos qué tipo de inmunidad produce, por cuánto tiempo, por lo tanto cualquier medida que se tome no es sobre la certeza de nada. ¿Han pensado en las prepagas para aumentar el número de camas y posibilidades de atender en caso de que sea necesario? Bueno, las empresas de medicina prepago, salvo algunas que tienen infraestructura prestacional propia, en realidad administran recursos del sector prestador privado, de clínicas y sanatorios privados, pero no son propias. Es decir, si usted tiene OSDE, por ejemplo, que es una de las más extendidas y conocidas, OSDE no tiene infraestructura propia, con lo cual nosotros estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires con las federaciones de sanatorios y clínicas y las distintas cámaras existen, y hasta ahora ellos nos han mandado todo el reporte de camas, están en una política que le hemos aconsejado de ir no haciendo o no realizando las cirugías programadas, liberando potencialmente toda la mayor cantidad de camas disponibles para afrontar el pico, que vuelvo a repetir, ojalá no sea un pico, ojalá sea una curva muy mesurada de cuando empiecen a llegar los casos. Así que nosotros estamos trabajando con las cámaras y no con las empresas de medicina prepaga, porque en realidad no tienen infraestructura propia, muy poco en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ministro, finalmente, háganos un poco de hermano mayor y reúna a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos y entrega advertencias y consejos que son imprescindibles para hacer más caso todavía. Víctor Hugo, yo ayer tuiteé, hice un tuit en donde decía que lo que ayudaría muchísimo es que funcionarios, dirigentes políticos, sindicales, religiosos, sociales y todos los opinadores se encolumnaron detrás de lo que están haciendo las autoridades y los expertos, que están haciendo lo mejor que se puede hacer para una cuestión así. Porque uno se encuentra de golpe dirigentes sindicales o dirigentes políticos o incluso gobernadores que opinan como expertos porque se lo escucharon o porque él cree o por conveniencia política o por lo que sea. Eso no le hace nada bien y no ayuda. Nosotros, si logramos tener una comunicación lo más alineada posible con todo lo que se está haciendo muy bien desde el gobierno nacional, en la provincia estamos acompañando fuertemente, en la ciudad de Buenos Aires también, estamos interconectados, estamos trabajando juntos y transmitimos la tranquilidad suficiente como para saber que esto es una cuestión mundial, que le daremos la mejor respuesta posible, y siempre digo la mejor respuesta posible. La ideal no existe. Yo encuentro, anteayer, no sé, un periodista me hacía un reportaje y me decía, entonces la ciencia ha fracasado. Mire, la ciencia nos ha dado en los últimos 100 años 20, 25 años más de vida a los seres humanos. Ahora, no resolvió el tema de que nos vamos a morir, porque eso no lo puede resolver la ciencia. La ciencia aporta todo lo que puede. Ahora, si nos movemos con criterios científicos y racionales y comunicamos esto, vamos a manejar mucho mejor el tema miedo. El tema miedo en exceso, el tema pánico no ayuda. Entonces, yo creo que es muy bueno el mensaje ayer del presidente, muy bueno el mensaje de los gobernadores, del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, se mostraron juntos, estamos trabajando juntos, que la gente entienda que se está haciendo todo lo mejor posible. Ese yo creo que sería el mensaje, y obviamente estamos en la provincia de Buenos Aires agregando una gran cantidad de camas en estos próximos días de terapia intensiva, con todo lo que se implica, ¿no? Porque obviamente el sistema va a saturarse y hay que reconocer que veníamos de un sistema de 4 años un poquito debilitado. Bueno, no vamos a hacer ninguna consideración política hoy que no conviene. Lo que conviene es pongámonos todos juntos a trabajar.
Claro, en ese sentido, ministra Cintia García lo saluda. La conferencia de ayer fue con la Ciudad de Buenos Aires, con el jefe de gobierno Rodríguez Larreta y con el gobernador Axel Kicillof. Y hay una problemática que la planteaba Víctor Hugo y nuestro compañero Polchi, que tiene que ver con la circulación entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la preocupación, imagino, por los sectores vulnerables del conurbano, ¿no? ¿Esto está contemplado? ¿Usted cree que va a haber medidas al respecto? Sí. Primero, antes de contestarte lo segundo, te digo, nosotros ahora, a las 14 horas, en la Facultad de Medicina, separados de a 3 butacas, y con los especialistas, con el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a estar afinando con las Fuerzas Armadas, con el PAMI, vamos a estar diseñando cómo es la parte de cuando esto se ponga explosivo. Y esto le toca muchísimo a la provincia de Buenos Aires porque las condiciones de los grandes asentamientos de la provincia de Buenos Aires no son las mismas que los de clase media que viven en los centros urbanos, tanto de la provincia, de los distintos municipios como de la capital. Entonces sí, por supuesto que va a haber, pero las medidas también, yo supongo que se van a estar anunciando ahora en el Consejo Económico Social, porque van a tener que ser, además de lo específico de la salud, tenemos que ver qué hacemos con la gente que no puede salir a hacer chanda, con la gente que no va a encontrar trabajo estos días y que vive al día, que no tiene un sueldo que se va a contemplar, que si no viene 15 días a trabajar se lo cubren igual, pero también va a ver qué se hace con las empresas, los restaurantes, los boliches, y todo eso que hoy se cierra o se minimiza a una mínima capacidad de trabajo, pero que después va a tener que pagar salarios. O sea, ya vendrá otra batería que tiene que ver con la contención de lo económico y social, que es imprescindible, porque si no, obviamente yo no le puedo decir a la gente no vayas a hacer la chanda, porque tiene más riesgo de morirse de hambre que del coronavirus, pero por lejos. Entonces, tengo que mensurar cómo vamos a responder a esta situación también. En la provincia de Buenos Aires se están tomando todas las medidas posibles y con todos los recursos posibles. El gobernador no solamente nos ha instruido, estamos prácticamente fin de semana, estuvimos todo el tiempo en casa, acá en la residencia de la Casa de Gobierno, donde está Axel Kicillof viviendo, con todo el equipo de crisis trabajando, ¿no? Doctor ministro Goyán, ha sido muy aliviador escucharlo. Hay un tema, pero que no es para usted en realidad, pero por ahí le hago un poquito de ruido y puede comentarlo con alguien, porque me llega una nota de alguien que es del CONICET, de la Argentina, pero vive en Italia, Mela Bosbosch, espero estar pronunciándolo bien, gracias a una actriz amiga, Sonia Novelo, que me está hablando de los problemas de los abusos intrafamiliares durante la cuarentena, como si esto hubiese sido ya también un problema en Italia. Se da un tipo nuevo de convivencia y será bueno también ver qué vistazo entre tantas cosas, son miles, la verdad es que están ustedes en lugares escasamente envidiables, una más de las cuestiones a las que habrá que ponerle algún interés. Le agradezco muchísimo, como siempre, doctor Daniel Goyán. No, por favor, Víctor Hugo. Hasta luego, muchas gracias. Estaba mirando, Cintia, el trabajo que está haciendo Aerolíneas Argentinas. Impresiona. Están viniendo con los vuelos repletos. Cuando llegue mañana el último vuelo regular, habrán acercado a la Argentina 5.000 argentinos. 19 vuelos con 270 asientos cada uno. Es el Estado el que te cuida. Es el Estado el que te trae, como decía en su tuit la doctora Julia Estrada. Me sirve la comparación con el papel que están jugando las otras compañías. Ayer el vuelo de Air France de París llegó con una ocupación del 42% y hoy está llegando con el 36%. El vuelo de Lufthansa proveniente de Frankfurt tuvo primero una ocupación del 61%, ayer en el vuelo de hoy se prevé un 40%. La baja ocupación de los vuelos internacionales mostró otros registros que evidencian la crisis por la que está sufriendo el mercado aerocomercial. El vuelo de British llegó de Londres con una ocupación del 24%, el de Delta desde Atlanta un 38%,
el de American de Dallas 39%, Air Canada desde Toronto con escala en Santiago 39%, KLM desde Ámsterdam 45% y el de Alitalia desde Roma un 56%. Bueno, son datos de estos 2 últimos días en realidad. LATAM está cobrando arriba de 250.000 para cambiarle dólares, 250 para cambiar el pasaje y traer en algunos de los vuelos de Miami antes de que caiga la prohibición. El mismo cambio, Aerolínea lo hace sin costo. Es impresionante lo que se está haciendo por parte de Aerolíneas. Eso es un poco lo que decía Alberto Fernández anoche. Los argentinos están varados, vamos a ir a socorrerlos y traerlos a la Argentina, eso está claro. Estamos organizando los modos, porque también lo que estamos viendo es que muchas empresas con cierta picardía no los quieren traer porque vuelven sin gente, pero vendieron el pasaje de vuelta. Entonces estamos también actuando sobre esas empresas. Hay gente esperando ser repatriada, es el derecho de repatriación, el derecho a volver a tu país en esta situación global. Aerolíneas Argentinas anunció que el jueves saldrá el segundo vuelo desde Miami para repatriar a los argentinos varados en el exterior. El primero saldrá desde el mismo aeropuerto un día antes. Obviamente, lo que hablábamos, Víctor Hugo, la línea de bandera es la única autorizada para el operativo de retorno de los argentinos que están en los países donde hay infectados por el virus. Hablando de otros países, es interesante lo de Atilio Borón, gran lector de Atilio. He sido de su libro El hechicero de la tribu. Qué notable discusión con Vargas Llosa, tan servil del neoliberalismo. Bueno, Atilio Borón, hablando ahora, por supuesto, de todo lo que se refiere al coronavirus. El problema de Estados Unidos es gravísimo. Pero la PBS publica un pequeño informe que habla de que hay 44 millones de estadounidenses que no tienen acceso ninguno al sistema de salud. Espérate, agregale esto, 38 millones que tienen un acceso insuficiente e inadecuado. Cuando sumas todo, estás hablando prácticamente de la tercera parte de la población de Estados Unidos que está a la deriva. En Estados Unidos, más que en ningún otro país del mundo, la medicina es un negocio, es un gran negocio. La industria farmacéutica, las corporaciones médicas, el sistema hospitalario es la fuente de inmensas ganancias y bueno, aquel que puede pagarlo recibe atención médica y aquel que no, pues le reza al buen Dios o hace algunos ritos vudú o lo que sea como para salvarse. ¿Te morís de coronavirus, te morís de la infección pulmonar o te morís del neoliberalismo? Sería eso un poco la síntesis. Atilio Borón, además, plantea el tema del bloqueo, ¿no? Pone en evidencia el tema, Víctor Hugo, el tema del bloqueo económico a Cuba y a Venezuela. Si está diciendo, si estamos frente a esta pandemia de características globales, con las características de saturación de los sistemas de salud y de mortandad producto de ello, ¿por qué, aunque sea temporariamente, Estados Unidos no corta, saca, libera del bloqueo y de las sanciones económicas a países como Cuba o Venezuela para que por lo menos puedan abastecerse de sus insumos en este momento de fronteras cerradas en todo el mundo? Paralelamente se producen algunos hechos graciosos, porque han hablado en estos días Carrió y Macri. Es una dupla, faltaría un toquecito de algunos de los otros ridículos que ellos tienen, porque mirá que tiene gente ridícula el PRO, no se andan con vuelta. Vos podés querer nombrar a alguno de ellos y te da una chorrera de nombres, es impresionante. Pero las más destacadas figuras de estos días, Carrió, como siempre, que en ese sentido es inamovible en el podio con el número 1, y Macri, que debe estar número 2, más o menos, en el mundo del disparate. Elisa Carrió dijo: Cintia, no tengan miedo, el problema no es el coronavirus, el problema es Putin. Es una cosa, ¿cómo se le ocurre? El problema no es el coronavirus, sino Putin. Quieren quebrar a Europa. O sea, esto más o menos sería un plan de Putin, inundando de un virus a Europa, virus que apareció después de aparecer en China y en Estados Unidos, es decir, lo mandó con bomba Putin para dañar al resto
de Europa. Esta es la idea política internacional de Elisa Carrió. Y quiero recibir con un abrazo muy especial a Gabriel Morini. Buen día. Hola, buen día, Víctor Hugo. Además, y en paralelo, obviamente tenemos que hablar de lo que está por suceder en la Corte Suprema, porque ayer hubo una reunión extraordinaria entre algunos de los ministros y los equipos técnicos, también para analizar la suspensión total de actividades en los tribunales, y hoy por la mañana la novedad que fue la suspensión del juicio vialidad, por lo menos de la audiencia que tenía convocada Javier Iguacel como testigo y que iba a ser obviamente requerido por las defensas ante lo que fue el informe inicial de aquella gestión que tuvo a su cargo Iguacel en vialidad y que disparó la causa penal, pese a que el informe no daba cuenta de irregularidades, pero sí el testimonio de Iguacel, que fue hilvanando todo lo que fue después la investigación penal. Ese juicio por ahora está suspendido, por lo menos la audiencia de hoy, a la espera de ver qué va a definir la Corte en las próximas horas.